Padre y Dios del cielo, Dios de amor y de infinita bondad y misericordia, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nos acercamos, Señor, convencidos de que tu palabra es viva y eficaz y que has de hablar a nuestras vidas por medio de ella. Gracias porque nos la diste y gracias porque podemos eh, saber que te podemos conocer y que por medio de la palabra y que en ella, Señor, están todas las lecciones que necesitamos para nuestra vida. Así que gracias, Padre, permanece con nosotros en el estudio de esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Fuego consumidor. Yo he escuchado mucho una frase por ahí, ¿verdad? En el mundo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? Muchas veces lo hemos escuchado por diferentes personas, diferentes grupos de diferentes trasfondos, ¿no? Personas y grupos de diferentes trasfondos han declarado esto y casi siempre se utiliza como una frase para argumentar de que no juegues con Dios porque es verdad que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Pero eso no es un versículo bíblico. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, no es un versículo bíblico. De hecho, hay dos versículos bíblicos del cual, ¿verdad? Uniéndolo o cortando parte y cortando parte y uniéndolo a la fuerza, formarían algo similar, pero no es un versículo bíblico en sí mismo esta declaración de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como si en Dios hubiesen elementos de oposición, como si en Dios pudiera coexistir un elemento de amor y el fuego consumidor, ese pero, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor, da la impresión de que el ser humano que declara esta declaración tiene en su mente alguna idea de que en Dios puede coexistir, como veníamos diciendo, elementos de amor y ternura, pero también elementos de ira, de coraje, de destrucción. Y de esta manera presentamos a un Dios que, ¿verdad? Suena fuerte decirlo así, pero un Dios bipolar, un Dios cambiante, un Dios que está polarizado, un Dios que salta de un estado anímico a otro, y que está de buenas, pero no me saques porque no me quieres de malas. Y citamos muchos versículos, perdón, que nos parecen indicar esto. Pero como hemos estado presentando, nosotros debemos hacer un esfuerzo honesto de traer toda la evidencia a la mesa y buscar que reconcilien toda esa evidencia y que armonicen toda esa evidencia. Esto es un ejercicio que cada cual tiene que hacer por sí mismo. Yo no lo puedo hacer aquí por medio de esta vía. Yo puedo poner en práctica esos principios y puedo compartir parte de eso, pero no puedo citar aquí todos los versículos que hablen de un tema porque no nos daría el tiempo. Pero cada persona debería hacer un estudio exhaustivo por cuenta propia, buscar reconciliar y armonizar todas las cosas que aparentemente no están armonizadas y no están claras. Y esta mañana nosotros vamos a estar compartiendo acerca de este Dios que es amor, que es fuego consumidor. Y vamos a estar buscando armonizar y buscar el significado de qué significa y qué implica esto de que Dios es fuego consumidor. ¿Verdad? Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una declaración que conocemos la mayoría. Dios es amor. Ahora en Hebreos 12:29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que de repente estos dos versículos podrían parecer estar en oposición, como mencionamos al principio, o conflicto. Solo esta aparente contradicción solo existe si nosotros pensamos que este fuego que Dios es un fuego literal. Y es que la Biblia contiene, ¿verdad?, referencia al fuego literal y también la Biblia hace referencia a un fuego simbólico. Por ejemplo,
una evidencia de un fuego literal lo tenemos como que la historia de Nabucodonosor echando en el horno de fuego ardiente a, a los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí había un horno de fuego literal donde se mandó a calentar ese horno 7 veces más para que consumiera a estos jóvenes, que Dios impidió que fueran consumidos o que recibieran daño alguno con este fuego. Y un ejemplo de un fuego simbólico lo podríamos ver, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, hablando del Mesías, del que vendría después de él, de quien él no era digno de desatar los zapatos, él decía, este bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Si fuera un fuego literal, ¿quién quiere ser bautizado con un fuego literal? Así que aquí se está hablando del fuego, ¿verdad? En alguna ocasión la Biblia habla de fuego como un fuego literal, otras veces hace alusión al fuego como un fuego simbólico. Y la declaración de que Dios es amor, en 1 Juan 4:8, y la declaración de que Dios es fuego, nuestro Dios es fuego consumidor, de Hebreos 12:29, podría estar en oposición solamente si nosotros pensamos que, o serían elementos opuestos solamente si pensamos que ese fuego del cual está hablando es un fuego literal. Pero cuando nosotros encontramos aparentes contradicciones, vuelvo y repito, tenemos que buscar en la Escritura porque algo no estamos entendiendo correctamente. Esa declaración de Hebreos 12:29 de que Dios, nuestro Dios es un fuego es fuego consumidor, es una declaración sacada de Deuteronomio, sacada del Pentateuco, ¿verdad? De la Torá, del libro de la ley. Deuteronomio 4:24 dice así: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Miren qué interesante, aquí se está vinculando el fuego consumidor con el celo de Dios. Dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esa parte no fue citada en Hebreos 12:29, pero se encuentra en el versículo del cual Hebreos 12:29 está citando, que Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y vemos, ¿verdad?, que ese celo, ese Dios celoso está vinculado con un fuego consumidor. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento para celos realmente es celo. Y esta palabra literalmente significa como arder en pasión, arder como como un fuego, como una inflamación del ser, es lo que está describiendo. Así que está relacionado con lo que es el fuego consumidor. Pero yo quisiera leer un versículo donde se nos presentan tanto el amor, el celo y el fuego en un mismo versículo, prácticamente haciendo de los tres una misma cosa. Y leemos en Cantares 8:6, un libro que es una alegoría, y el amado representa a Cristo, y aquí se está describiendo el amor de Cristo o el amor de Dios, porque, ¿verdad?, porque el amor de Dios es el amor de Cristo. Nos dice en Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como un signo sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Vuelvo y repito, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Lo primero que quiero que notemos es que se nos habla del amor y se nos dice que el amor es fuerte como la muerte.
Luego hay un punto y coma, es decir, el pensamiento que sigue está amplificando, está conectando, aunque un pensamiento entero en sí mismo está definiendo, ampliando, describiendo, dándonos más luz acerca de la declaración anterior. Nos dice, porque fuerte es como la muerte el amor. El amor es fuerte como la muerte. Y luego nos dice, duro como el sepulcro el celo. El celo es duro como el sepulcro. Y aquí notemos la similitud entre las dos declaraciones. El amor fuerte como la muerte, el celo duro como el sepulcro. Amor, celo, fuerte, duro, muerte, sepulcro. Y aquí está ocurriendo un paralelismo hebreo. Es la tendencia, y yo lo he explicado varias veces en algunas de nuestras presentaciones, ¿verdad? Y los estudios que hacemos, la tendencia de repetir un mismo pensamiento dicho de manera distinta es para arrojar más luz, amplificar, y es una tendencia bastante común en los escritos hebreos bíblicos, ¿no? Y aquí vemos cómo el amor está siendo definido como celo. El amor es fuerte como la muerte, y luego se repite, ¿verdad? Una declaración que amplifica esta. Dice, duro como el sepulcro, el celo. Y luego se nos dice, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las brasas del amor, las brasas del celo, el fuego del celo, el fuego del amor es fuerte llama. Así que el amor es equiparado con el celo y el amor es equiparado con el fuego. Si el celo y el amor son una misma cosa y luego se describen estas bajo brasas de fuego, fuerte llama, se nos está dejando saber que el amor es fuerte llama. El amor es fuego. Así que cuando nosotros vemos una declaración como Dios es amor y vimos otra declaración que decimos Dios es fuego consumidor, estas declaraciones no están en oposición, están diciendo exactamente lo mismo. Están declarando que Dios es amor, están declarando lo que existe en el corazón de Dios, están declarando los sentimientos de Dios, está declarando la esencia del ser de Dios. Y es muy importante que nosotros consideremos esto, ¿no? Y también quiero traer a relucir el hecho de que en 1 Corintios 13 se nos describe el amor de Dios, el ágape. Vemos que en 1 Juan 4:8 se nos dice que Dios es ágape. Y luego Pablo en 1 Corintios 13 está describiendo lo que es el ágape. El ágape es sufrido, es benigno. Nos dice, no tiene envidia o no es celoso. La palabra es celo, la misma palabra que aparece en el resto del Nuevo Testamento para referirse al celo. A veces se traduce como envidia, a veces se traduce como celo. El amor no siente celos o no tiene envidia. Así que si Dios es amor y Él no siente celos, pero Él es celoso, como vimos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Dios celoso, fuego consumidor, Dios celoso. O pensamos que la Biblia se contradice, o tenemos que llegar a una conclusión que el celo que no está en el amor de Dios es el celo del hombre, que es el celo que hace que el hombre busque de alguna manera por medio de la violencia, por medio del impulso, por medio de la agitación, busque retener para sí aquello que él quiere para sí, que es un impulso egoísta en el hombre. Tenemos que el celo del hombre es el temor, ¿verdad? Es ese sentimiento que es movido por el temor de perder aquello que el hombre quiere para sí. Pero este celo vemos que se manifiesta casi siempre con violencia, con agitación y con, con gritos, con, con coraje, ¿no? Con ira. Mientras que el celo de Dios
vamos a ver que algo muy distinto. Vemos que ese amor que es fuerte como la muerte es ese celo que es duro como el sepulcro y es llama de fuego. Está escribiendo una y la misma cosa y vamos a ver un poquito más acerca de Dios como celoso para poder entender un poco más ese amor que es fuego consumidor. Éxodo 34:14 nos dice así: porque no te inclinarás a Dios ajeno, que el Señor Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y aquí se nos está hablando acerca de, ¿verdad?, una exhortación o una declaración de lo que el pueblo no hará teniendo a Dios como su Dios. Dice que no se inclinarían a Dios ajeno. Y nosotros muchas veces viendo esto como un mandato, en vez de verlo en tiempo futuro como una declaración de la promesa de Dios, de que si lo tenemos a Él por Dios, naturalmente no vamos a tener otros dioses. Pero lo vemos como un mandato y al verlo como un mandato nos parece que Dios está diciendo, no te puedes inclinar, eh, ni, ni te inclines como, ¿verdad? De forma, no te inclines a Dios ajeno, porque yo soy celoso. Así que de repente nos parece como un Dios que tiene miedo a perder su lugar. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, eh, ¿verdad?, exhaustivamente el celo de Dios, encontramos revelación acerca de que su celo, de lo que hace su celo y cómo actúa su celo a diferencia de el celo del hombre. En Segunda de Reyes 19:31 leemos lo siguiente: porque saldrá de Jerusalén remanente y salvación del monte de Sión. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Miren qué interesante nos dice que el celo del Señor de los ejércitos, ¿qué hará? Sacará un remanente, traerá salvación al monte de Sión. Según nos dice Segunda de Reyes 19:31. El celo del Señor salva, el celo del Señor preserva un remanente. Y el celo del Señor salva, trae salvación. También leemos en Isaías 63, versículos 15 y 16 lo siguiente: mira desde el cielo, desde la morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza? La conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo se han estrechado, porque tú eres nuestro Padre, que Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué interesante, ¿no? Aquí se nos presenta, se le hace una pregunta a Dios: ¿dónde está tu celo y tu fortaleza? Y luego se continúa la misma pregunta porque no se ha terminado. Y se hace una aposición. Se dice: la conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo. El celo es descrito aquí como una conmoción en las entrañas de Dios que lo mueve a salvar, a tener misericordia. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza? La conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo. Se describe el celo de Dios como misericordia y como una conmoción de las entrañas de Dios que lo mueve a misericordia, que lo hace salvar, como leímos en Segunda de Reyes 19:31. Y luego en el versículo 16 de Isaías 63, ¿verdad?, que lo leímos ya, después de que dice: ¿dónde están tu celo, tu fortaleza, la conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo? ¿Se han estrechado? Luego dice: porque tú eres nuestro Padre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Así que el celo del Señor es la conmoción de sus entrañas, su misericordia es para con sus hijos, y luego se declara que Redentor perpetuo es el nombre de Dios. Se vincula la obra de redención con su celo, la obra de redimir, la obra de rescatar. Redimir implica volver a tomar aquello que fue tuyo pero lo perdiste. Así que el celo de Dios busca rescatar, busca salvar, pero no es por la fuerza. El celo de Dios no utiliza la fuerza, el celo de Dios solamente
utiliza el amor. La obra de redención, la obra de salvación, la única fuerza empleada es la del amor. Dios busca revelar su amor para que de esta manera queramos volver a Él. Precioso, ¿no? Y una conexión bien interesante que vi con Éxodo 34:14 y leyendo estos versículos que hemos leído hasta ahora, es que en Éxodo 34:14, como leímos, dice que el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, y se nos dice aquí en Isaías 63:16, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Su nombre es celoso, su nombre es Redentor. Y ahí vemos una conexión interesante entre el nombre de Dios siendo celoso y el nombre de Dios siendo Redentor perpetuo. Porque el celo de Dios busca redimir, busca rescatar, busca salvar. El celo de Dios es la conmoción de sus entrañas y sus misericordias o miseraciones para con sus hijos. Es Él teniendo misericordia de nuestra condición y es movido para rescatar. Cuán distinto es ese celo al celo del hombre, ¿verdad? En 2 Corintios 11:2 y 3 vamos a leer algo que de alguna manera confirma lo que hemos estado presentando y bueno, lo van a ver. Leemos 2 Corintios 11:2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia al Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Aquí Pablo comienza diciendo, porque os celo con celo de Dios. Y ya esta declaración nos deja saber que el celo de Dios es distinto al celo de los hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 5, se nos presenta a los líderes religiosos teniendo celo de los apóstoles, teniendo celo de que mucha gente lo escuchaba y lo escuchaba la predicación de Jesucristo y luego estaban planificando cómo matar a estos apóstoles. Y ni aún el milagro de que fueron libertados Pedro y Juan de la cárcel, ni siquiera con ese milagro ellos o sea, ni siquiera recapacitaban, ni siquiera reflexionaban, ni siquiera se daban cuenta que estaban luchando contra Dios. Bloqueaban eso. Eso fue lo que trató de decirle Gamaliel cuando les dice, miren, dejen esto así, no sea que estemos luchando contra Dios. Así que vemos cómo el celo, y lo pueden buscar en el capítulo 5 de Hechos, se encuentra estas declaraciones donde se nos presenta a los líderes religiosos como teniendo celo y luego buscando matarlo. ¿Cómo se manifiesta ese celo? Ese es el celo de los hombres. Por aquí Pablo nos dice que él ha celado a los corintios con celo de Dios, no con celo de los hombres, sino que hace la salvedad de que es con celo de Dios. ¿Y qué es este celo de Dios? ¿Cómo él manifestó este celo de Dios? Dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia a Cristo. Así que el celo de Pablo se manifiesta en un esfuerzo para presentar a los corintios como una virgen limpia a Cristo. El celo de Pablo quiere que sean santificados, que sean purificados los hombres, que sean limpiados de pecado para que puedan ser presentados a Cristo como una virgen limpia. Y en el versículo 3 de 2 Corintios 11 nos dice, mas temo que, ¿cuál es el temor? Que sean corrompidos así vuestros sentidos y que caigan de la simplicidad que es en el Cristo. El celo de Pablo se manifiesta en buscar santificar, buscar presentar limpio, buscar purificar, buscar que los corintios tengan la victoria sobre el pecado y puedan presentárselo como una virgen limpia a Cristo
y teme que caigan de la simplicidad que en Cristo y que sean corrompidos. Teme la perdición de los corintios. Por amor, busca la salvación, busca la santificación. Se lo busca la limpieza, la purificación, la salvación, la vida, preservar la vida, salvarlos. Así que el celo de Dios es distinto al celo de los hombres, y este celo, como vimos en Cantares 8:6, este celo es amor y es fuego, es llama. Así que Dios es amor y ese amor es fuego consumidor. También vamos a seguir buscando otras instancias donde se nos habla acerca de la apariencia de Jehová, ¿verdad? Como si fuera de fuego, y se utiliza el término fuego consumidor. Por ejemplo, en Éxodo 24:17 se nos dice lo siguiente: y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Lo primero que quiero resaltar de este versículo es que dice la apariencia. ¿Cómo parece? ¿Cómo se ve? No está diciendo que era un fuego consumidor, ni que la apariencia de Dios, ni su semejanza, ni su aspecto físico es fuego consumidor, sino que se nos dice la apariencia, lo que parecía, lo que le parece a los humanos, la apariencia de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová, vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Esta apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego, no dice que era un fuego consumidor, dice era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel en el Sinaí miraban la gloria de Dios y les parecía como un fuego consumidor. Ellos temieron que Él los consumiera, ellos se alejaron, ellos le dijeron a Moisés: no queremos que Dios hable más con nosotros. Ellos se precipitaron a hacer promesas y a decir que ellos cumplirían, que les dijeran lo que tenían que hacer, pero que ellos no querían escuchar más la voz de Dios. Y dice que se pusieron de lejos. Ellos no en su pecado, ¿verdad? En su pecaminosidad, en su autosuficiencia, temían la presencia de Dios, y a sus ojos, según como ellos lo veían, su gloria era fuego consumidor. Pero aquí nos dice, era como un fuego consumidor a los ojos de los hijos de Israel. Así era como los hijos de Israel lo veían. Pero no está diciendo ni declarando este versículo que literalmente el cuerpo de Dios es un fuego que está ardiendo, sino que es la manera que se busca para describir la gloria de Dios, lo deslumbrante de su gloria, lo deslumbrante de su ser. Y no solamente esto pasa con Dios, también vemos en Daniel que su silla, su trono, su asiento también parece llama de fuego. Se nos dice en Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y vemos aquí, ¿verdad? Voy a leer algunos versículos en Ezequiel capítulo 1, donde Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios y de este trono, de esta silla, ¿verdad? Que como llama de fuego, pero es más detallada, ¿no? Entonces vamos a leer los versículos 1 y 4 primero. Voy a leer los versículos 4 y 13 del capítulo 1. Y el versículo 4 dice: y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Así que se escribe como un movimiento de algo que venía como fuego envolvente. Algunas traducciones podrían decir fuego consumidor. Y el versículo 13 dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, aquí este trono es descrito como
como estando sobre, dice, un embaldosado, o como también dice un pavimento, o también dice una expansión. Y debajo de esa expansión habían 4 seres vivientes, que descritos como querubines, que tenían cuatro alas cada uno de ellos. Y aquí se está describiendo aún esos seres que están sobre ruedas. Hay unas ruedas que están debajo de esos seres vivientes. Y se describe de la siguiente forma esos seres vivientes. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Dice su aspecto, su parecer, ¿verdad? Como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y es interesante que Hebreos, versículos 7 y 14, nos dice lo siguiente. Y ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y el 14 dice, ¿no son todos espíritus servidores enviados en servicio por amor de los que son herederos de salvación? Estos ángeles que son espíritus servidores o espíritus ministradores enviados en servicio por amor son descritos como habiendo sido hechos por Dios llamas de fuego. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Estos ángeles son descritos tanto por, ¿verdad?, por estos textos de Hebreos como por lo que se nos dice en Ezequiel, como siendo carbones encendidos, como si estuvieran llenos de fuego. Es la manera en que el hombre lo puede percibir, porque son tan resplandecientes y los rodea la gloria de Dios de tal forma que ellos también, así como la gloria de Dios parece fuego, ¿verdad? Asimismo, esta gloria en ellos da la misma apariencia. Seguimos leyendo en Ezequiel, versículos del 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, hablando de la expansión que estaba sobre la cabeza de estos seres vivientes, de estos querubines, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Así que había una silueta, una semejanza, ¿verdad?, de hombre. Y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, dentro de esa semejanza de hombre, había como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así que aquí se está describiendo la semejanza de la gloria de Jehová como una semejanza de hombre que está llena de fuego por dentro y por fuera, por todos lados. O sea, yo no puedo escribir esto distinto a lo que lo dice Ezequiel, o sea, porque sería especulación. Yo me estoy imaginando lo que estoy leyendo y me cuesta describirlo. O sea, solamente puedo decir lo mismo. Una forma de un cuerpo semejante al cuerpo de un hombre, sin embargo, es descrito como rodeado y por todos lados, ¿verdad? De los lomos hacia arriba y hacia abajo, todo lleno de fuego. Y esta es una descripción de la semejanza de lo que parece la gloria de Jehová. Y ahorita leímos, ¿verdad? Cuando en Éxodo 24:17, que vimos que la gloria de Jehová, la apariencia de la gloria de Jehová a los ojos del pueblo de Israel parecía como un fuego consumidor. Vemos que para Ezequiel también, la apariencia de la gloria de Jehová para Ezequiel era de fuego consumidor. Ahora, ¿qué es esta gloria? Esta gloria es el carácter de Dios. Esto que se ve resplandeciendo sobre Dios es simplemente una manifestación de quién es Él. La gloria de Dios no es su poder, la gloria de Dios es su carácter. Asimismo lo reveló Dios cuando Moisés le pidió
En Éxodo 33:18, por favor, muéstrame tu gloria. Y cuando Dios le cumple y le concede a Moisés lo que Moisés pidió, nos dice en Éxodo 34:6, Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La gloria de Dios consiste en su carácter. Y esto no es distinto a lo que venimos diciendo desde el principio, que el amor de Dios, el carácter de amor de Dios, el hecho de que Dios es amor, es fuego consumidor. Y este fuego consumidor es simplemente una descripción, un intento de descripción por parte de los autores bíblicos, por parte de Ezequiel, por parte de lo que describió Moisés, de lo que el pueblo pudo ver, hasta lo que describió Juan en Apocalipsis. Es solamente un intento de describir cómo el físico de Dios, o lo que se ve de la apariencia física de Dios, está describiendo aquello que es Dios, en esencia, en carácter. Dios es amor, y ese amor que busca salvar, ese amor que busca redimir, ese amor, ese celo que busca rescatar, que busca preservar, ese celo que busca intervenir, esa conmoción de las entrañas que es movido a misericordia para salvar. Esa descripción de ese carácter, de ese Dios que es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, eso es fuego consumidor, o parece fuego consumidor a los ojos del hombre. Y es que la mayoría de los hombres no pueden tolerar, así como no podemos mirar directamente al sol sin que nos haga daño a los ojos, muchas veces, o sea, el hombre caído no puede mirar la gloria de Dios, el hombre en pecado no puede mirar la gloria de Dios sin sentir que esa gloria lo consume. No puede contemplar en el físico de Dios aquello que es Dios, porque recordemos que el físico es una expresión de lo que hay internamente, ¿no? El rostro, por ejemplo, nosotros hablamos y hacemos esto, nosotros tenemos sentimientos y nuestros rostros lo revelan o lo manifestamos de alguna manera externa. Pues asimismo el cuerpo de Dios revela aquello que es Él en esencia. Y el ser humano en pecado, cuando ve una revelación de la esencia de Dios que es amor, siente que lo consume como fuego. Y pensaríamos que es imposible, ¿no? Que un hombre pueda realmente permanecer viendo esta gloria de Dios. Recordemos que Ezequiel lo vio, pero lo vio en visión. Él lo vio en visión, no lo vio literalmente ahí. Él lo vio en visión. Que digamos que hasta cierto punto vio una representación de, y su reacción fue caer sobre su rostro. Pero entonces cuando nosotros leemos en Isaías 33, del 14 al 17, recibimos esperanza de que podremos ver esto. Se nos dice en Isaías 33, 14 en adelante hasta el 17. Los pecadores en Sión tienen temor. El estremecimiento se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? Se hace esta pregunta. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Se hacen estas preguntas en el versículo 14 de Isaías 33. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de la opresión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír de hechos de sangre, el que cierra sus ojos para no ver la iniquidad, él vivirá en las alturas, y una fortaleza de roca será su alto refugio. Su pan le será provisto, y su agua no faltará. Tus ojos verán al Rey,
en su hermosura. Verán una tierra que se extiende a la distancia. Estos textos comienzan haciendo esta pregunta. Dice que los impíos están, el miedo, el estremecimiento se ha apoderado de los impíos. Sin embargo, se hace la pregunta, ¿hay alguien que puede estar de pie delante del fuego consumido y de las llamas eternas? ¿Hay alguien que puede contemplar eso? ¿Hay alguien que puede habitar junto con ese fuego consumido y llamas eternas? Dice que esa revelación estremece a los impíos. Dice, el estremecimiento se ha apoderado de los impíos. Sin embargo, el justo, el que camina en justicia y habla con rectitud, que aborrece el lucro de la opresión. ¿Qué significa esto? El recibir algo para beneficio propio a cuentas de que otros sean oprimidos. Esta persona aborrece esto, ¿verdad? Aborrece ese tipo de acción. Esta persona justa que puede habitar en llamas eternas y en fuego consumidor, dice que no recibe soborno, sacude sus manos para no recibir soborno. Tapa sus oídos para no oír hechos de sangre, ni siquiera quiere saber de violencia. Sus ojos los cierra para no ver iniquidad, ni siquiera contempla el pecado. ¿Qué nosotros escuchamos? ¿Qué nosotros vemos? ¿Acaso el ver violencia nos está capacitando para poder habitar en llamas eternas? ¿O el ver violencia, contemplarlo, el deleitarnos, ¿no? El conscientemente y libremente estamos decidiendo o permitiendo que nuestros oídos escuchen sobre derramamiento de sangre, ¿verdad? Hechos de sangre y estamos con nuestros ojos consintiendo en ver violencia? Muchas veces hasta justificamos esa violencia. Estamos tan acostumbrados a ellas que la justificamos y hasta viendo cosas en la televisión podemos alegrarnos cuando a alguien se le hace alguna violencia. Aquí se nos dice que el que cierra sus oídos y sus ojos para esto, para la violencia y para la iniquidad, el que sacude sus manos para no recibir soborno, que aborrece el lucro de la opresión, que camina en justicia y en rectitud, ese podrá habitar con el fuego consumidor y con las llamas eternas. Mientras que para los impíos, este fuego consumidor los consume, los estremece, les da miedo. El que es justo, él vivirá en las alturas, dice, y una fortaleza de roca será su alto refugio. Y dice que sus ojos verán al Rey en su hermosura. Esto es lo mismo que venimos diciendo desde el principio del estudio. Este fuego consumidor, estas llamas eternas, es la hermosura del Rey, es la hermosura del carácter de Dios. Y para algunos esto lo hace huir porque obviamente la revelación de la hermosura de un carácter tan precioso, tan santo, hace que quede expuesta mi fealdad, hace que quede expuesta mi pecaminosidad. Y el peso del pecado comienza a aplastar al hombre. Por eso es que se nos habla que cuando Cristo venga, mientras unos van a ser glorificados, llenos de gloria, de su gloria, ¿verdad? Otros van a estar huyendo, rogándole a las piedras que caigan sobre ellos, escondernos del rostro de aquel, pero el mismo rostro, el mismo que para uno es amor, ellos lo ven como un fuego consumidor. No es que Dios es para uno con una actitud y para otros de otra, es el mismo Dios. No es que Cristo se cambia el rostro para con uno y para con uno tiene una sonrisa y con esta otra lado de la cara tiene otra cara de severidad. Es simplemente Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces Jesucristo
manifiesta simplemente aquello que siempre ha manifestado: su amor, su compasión, su misericordia, la hermosura de su santidad. Y esta hermosura, el Rey en su hermosura, es fuego consumidor para aquellos que no le conocen, para aquellos que rechazaron el conocimiento de Dios, para aquellos que se quisieron deleitar en la violencia, se quisieron deleitar en la iniquidad, aquellos que recibieron soborno, aquellos que se lucraron de la opresión, aquellos que vivieron conforme a principios totalmente opuestos al carácter de Dios. Cuando el carácter de Dios se ha revelado, cuando Cristo venga en su gloria, la de sus ángeles y en la gloria de su Padre, esta hermosura que para unos va a ser la experiencia más fabulosa, para otros va a ser la experiencia más terrificante, ¿cómo podríamos decir? La experiencia más horrible. Iba a decir terrifying, pero no. Aterrorizadora, no sé si esa es la palabra. O aterrorizante, no sé. Ahora mismo no me viene la palabra a la mente. Pero va a ser así. Y no es que Dios cambió para con unos. Dios sigue siendo el mismo. La diferencia está en que cómo nosotros lo vemos. Vamos a ver ese fuego consumidor como la hermosura del Rey. Eso si andamos en justicia, ¿verdad? Y cuando estamos en nuestros pecados lo vamos a ver como un fuego consumidor que destruye. Vamos a estar estremecidos, como nos dice aquí el texto en Isaías 33. Y vamos a estar como el pueblo, buscando alejarse de la presencia de aquel que se manifiesta. Así que nada, eso es todo por hoy. Vamos a continuar estudiando el tema del fuego más adelante, así que manténganse pendientes. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad? A conocerlo más, a conocer que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo para con todos. Él trata a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos de la misma forma. Pero cómo se describe y cómo lo podemos apreciar y hasta cierto punto, cómo lo comprendemos, tiene que ver mucho con nuestra percepción, ¿no? Y tiene que ver mucho con nuestra justicia. Si le hemos permitido a Él purificarnos, o si hemos rechazado todo intento de su celo salvarnos y nos hemos quedado abrazados a nuestros pecados, y ese pecado nos aplasta, esa culpa nos aplasta en contraste con la bondad de Dios y su santidad. El pecado aparece en su justa perspectiva y aparece horrendo y nos causa y le causa al hombre, ¿verdad? Lo que le causa al Hijo de Dios. Pero nada, de eso estaremos hablando posiblemente más adelante. Así que permanezcan ahí, que ahora vamos a orar para terminar. ¿Verdad? Así que y luego pasamos con lo de las peticiones. Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra. Danos tu bendición y permítenos, Señor, seguir conociéndote por medio de ella. Acompáñanos, Señor, el resto del día, que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén.